Pero sí, ya que vamos a hablar, por lo menos hablemos de esto, que es el misticismo ruso como arma, que a mí la historia me dejó bastante impresionado cuando la conocí, y la quiero compartir. A ver, ustedes saben que, por ejemplo, Ronald Reagan tuvo un escándalo porque consultaba a una astróloga para ver a qué hora podía partir su avión. Y por supuesto hablaba yo de la bruja que asesoraba a los Salinas, Pachita, la famosa taumaturga, que era una embustera del 18, pero que tenía una enorme influencia sobre los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Están los brujos de Isabelita Perón, que fueron famosos, López Rega y Octavio Aceves, que está aquí, vivió aquí mucho tiempo, o vive todavía en España, no lo sé, pero que estuvo aquí, que todavía va a visitar a Isabelita, y que le ve a la gente, o le veía a la gente la cara haciendo predicciones astrológicas, ¿no? Videntes, que se llaman. Bueno, pues ahora el misticismo mexicano está potente, y en tutelas rusas hemos visto constantemente que hay una idea de que las potencias occidentales buscan debilitar a Rusia para robarle sus recursos y cosas así, y esto lo han afirmado numerosos funcionarios de alto nivel, incluido Vladimir Putin. Una de las frases más socorridas cuando se presenta esta idea es que para Occidente, en palabras que ha dicho Putin directamente, no es justo que la totalidad de Siberia, con sus enormes recursos, pertenezca únicamente a Rusia. Hombre, pues esto lo dice Putin, ¿de dónde lo habrá sacado? Bueno, Putin se refería a que se supone que la antigua secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, que no es buena persona, hay que añadir, había dicho que las riquezas minerales de Siberia eran tan grandes que deberían ser propiedad de toda la humanidad y no ser únicamente de Rusia. Cosa que se podría decir de los recursos naturales de los Estados Unidos, de Canadá, de México, de Argentina, de Brasil, da igual. El problema, el único pequeño problema, o sea, todo está muy bien, además, hombre, la mujer es como ex secretaria de Estado que estuvo involucrada en la guerra de Irak, pues no tiene mucha cola que le pisen, pero este asunto tiene un pequeñísimo problema. Nunca lo dijo. No hay ningún registro de que entre las burradas que dijo Madeleine Albright haya dicho esa. Y cuando se le ha preguntado a ella, ¿usted dijo esto? Ella dice, ni lo dije ni lo pensé. No pienso que se le tengan que repartir los bienes de Rusia al resto de la humanidad. Hombre, pues no es tonta. Si dice eso, pues repartimos también los de los Estados Unidos. Empecemos por allí. La búsqueda del origen de esta idea llevó a una entrevista de diciembre de 2006 con Boris Ratnikov, general retirado del servicio secreto ruso, quien le dijo al diario oficial Rossiyskaya Gazeta que sus colegas de la División de Lectura de la Mente del Servicio Secreto habían leído los pensamientos de la señora Albright en 1999, justo antes de la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Kosovo. A ver. La División de Lectura de la Mente del Servicio Secreto. Miren, sabemos que los Estados Unidos gastó mucho dinero en investigaciones para ver si podía utilizar poderes psíquicos para ganar la Guerra Fría. Sabemos que fue dinero tirado a la basura y que no lograron absolutamente nada. Uno de esos es el proyecto MK Ultra, si mal no recuerdo, o el MJ12, no me acuerdo cuál. Creo que era el MK Ultra, claro, el de los hombres que miraban fijamente a las cabras. Mirabas a las cabras a ver si las matabas con la fuerza de tu mente. Y sabemos que la Unión Soviética, a su vez, gastó un dineral y sobre todo un montón de tiempo en experimentos psíquicos con gente como Nina Kuleshkova o Rosa Kulagina, que eran unas embaucadoras tan buenas que le vieron la cara a los generales rusos y que le sacaron dinero y bienes y latas de guisantes y todas esas cosas que no había en la Unión Soviética, fingiendo que estaban trabajando en favor de la Guerra Fría a través de sus poderes mentales. Sabemos que llegó un momento en que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética dijeron: estamos tirando el dinero, estamos perdiendo el tiempo, esto es como pedir que el espionaje nos lo haga la Caperucita Roja.
pero parece que Rusia sigue. El asunto es que, o por lo menos que Rusia sigue creyendo en eso. Resulta que en 1992 este señor Radnikov trabajó en el servicio de la seguridad del presidente en 1992, debe haber sido Yeltsin, como jefe de la seguridad presidencial. Trabajaba en los temas de telepatía, clarividencia, hipnosis, psicología aplicada, suena bien pero no es lo que usted cree, parapsicología, telequinesis, astrología, etc. Y en institutos de investigación estatales y en laboratorios privados, Rogozin realizó experimentos secretos para obtener la percepción extrasensorial entre servicios de la inteligencia, la CIA y la KGB, y en 1994, ya fuera de la Unión Soviética, se convirtió en Major General, que es un general de nivel alto, de la FSB de Rusia. La FSB es la heredera de la KGB. La FSB es la KGB con otras siglas, pero es lo mismo. Mientras Rogozin estaba bajo las órdenes de Alexander Korchakov, un antiguo general de la KGB que había sido cabeza del Servicio de Seguridad Presidencial del 93 al 96, estuvo metido en las actividades ocultistas y parapsicológicas y dijo que él era capaz de invocar las almas de los muertos, penetrar el subconsciente de la gente a través de fotografías, y hacía los horóscopos de Boris Yeltsin. Todo esto es de otro mundo, es absolutamente delirante. Bueno, Boris Radnikov reportó que su jefe Rogozin se echaba y entraba en un estado hipnótico y afirmó haber utilizado una fotografía para entrar en la mente de Madeleine Albright y reportó que ella estaba pensando en quitarle a Rusia, Siberia y el Oriente Lejano. Radnikov, de 62 años, dijo que él no había sido parte del experimento de lectura de la mente, pero había trabajado como analista de los datos producidos por sus colegas en el estudio, sus colegas de la división de la lectura de la mente, no lo olvidemos, y dijo que el proceso de lectura de la mente implicaba utilizar una imagen o una fotografía o alguna otra imagen de la persona bajo estudio. Es una especie de vudú complicado. Tú ves la foto de una persona y entonces a través de la foto entras en su subconsciente leyéndole la mente. Al sintonizarse con la imagen, dijo Radnikov, nuestros especialistas podían enterarse de estas cosas. Y lo siguen creyendo. Y Putin lo está diciendo como si fuera un hecho, que le querían quitar Siberia a Rusia. La pregunta de siempre es si Putin seguirá creyendo en esto y seguirá teniendo una división de lectura del pensamiento y le estará utilizando para tratar de ganar la guerra en Ucrania. Ojalá sí, porque entonces le va a ir peor de lo que ya le está yendo y de lo que le va a ir en las próximas semanas. Pero ¿cuántos responsables de la toma de decisiones a nivel internacional y a nivel mundial utilizan este tipo de sistemas creyendo que igual puede ser que tal vez que sí, que no tengan alguna utilidad? No lo sabemos con certeza porque hay que ser escépticos y dudar muchísimo, que igual existen los orcos y la bella durmiente, ¿no? Que es cuando dudas más allá de la razón. ¿Cuántos jefas de Estado, por supuesto, cuántas personas con apariencia medianamente normal se están asesorando para tomar decisiones que afectan la vida de millones de personas, con astrólogos, brujos, videntes, parapsicólogos, gente que lee la mente a distancia, astrólogos, lectores de la palma de la mano, lectores del agua, lectores de los pozos del café, lectores del tarot? Vaya usted a saber con cuánto. ¿Cuánto estamos eligiendo a verdaderos papanatas capaces de creer en todo tipo de estupideces al mismo tiempo que denigran y rechazan a la ciencia, al conocimiento y a los hechos de la realidad? Esto es cómico, pero también es trágico.
Y es el tema, el punto de la tragedia el que a mí más me preocupa. Porque he conocido a muchos que han pasado por allí. Hemos sabido de muchos que han pasado por allí. Yo recuerdo algún libro a raíz del caso de la bruja mexicana, de la Paca, de la bruja de los Salinas de Gortari, que se escribió un libro de un reportaje de investigación excelente, no me acuerdo del nombre ahora, de un periodista mexicano que fue metiéndose en los brujos del poder. Los brujos del poder se llamaba precisamente así, en las distintas aproximaciones a la brujería de la política mexicana. Es aterrador, porque se pueden tomar grandes decisiones que afectan la vida de muchísimas personas sobre las bases más endebles posibles, que son las simulaciones y los embustes de gente que se finge con poderes que no tiene y que sabemos que no existen. Me van a decir, no, bueno, pues hay un filósofo que es físico y que dice que es muy arrogante decir que eso no existe, porque igual sí existe. Bueno, si existe, que lo demuestre. Me demuestre a Dios, a la Caperucita Roja, a los orcos y la lectura de la mente. Mientras no lo pueda demostrar, creo que lo razonable es no perder el tiempo con eso. Pero ¿cuántos de nuestros líderes políticos estarán ahora haciéndole caso a su división de lectura de la mente?